Una resistencia de 10 ohms conectada con otra idéntica. Y en paralelo a una de las resistencias ponemos un capacitor de 2 faradios de capacidad. Sabemos que si está descargado presenta 0 ohms de resistencia. El capacitor se comporta como un cable. Así que en el caso que esté descargado, toda la corriente irá por acá. Pensemos, si tenemos la opción de ir por un lugar en el cual pagamos peaje o no pagamos peaje en la otra rama, obviamente nadie tomará por acá. En términos eléctricos, presenta 0 resistencia, así que no pierde energía. La corriente de esta rama será nula. Así que como desaparece, aquí vamos a poner un cable. Y si no circula corriente, voy a borrar esta rama. Entonces, bueno, es sumamente sencillo. El circuito inicialmente, cuando el capacitor está descargado, tiene una pila y una resistencia. Así que sabemos que la corriente será 6 amperes y la caída de voltaje en esta resistencia, bueno, muy sencillo, 60 voltios, no hay que hacer cálculos, por Kirchhoff es 60 voltios. Muy bien, entonces, estos serían los valores iniciales de corriente y caída de voltaje en esta resistencia. Muy bien, no analicé la que borré, lo voy a hacer. Analicemos, si no circula corriente, ¿qué caída de potencial tenemos de aquí a aquí? 0, porque la caída de potencial en un resistor es igual a la corriente que circula por él, por el valor de la resistencia. Como la corriente es 0, la caída de potencial en este elemento es 0, ¿no? Caída de potencial es 0. Así que acabamos de encontrar los valores iniciales del potencial, perdón, la diferencia de potencial para cada resistencia. Y por supuesto la carga es 0 en el capacitor. ¿Por qué? Porque está descargado. Y dado que necesita transcurrir tiempo, necesita tiempo para poder cargarse, un capacitor y en el instante t igual 0 está vacío. Así que la carga vale 0. Y por supuesto dijimos que la diferencia potencial de este paralelo es 0. Muy bien. ¿Qué ocurre cuando el capacitor se carga? Si el capacitor está completamente cargado, es decir, después de un dado tiempo se cargará, bloquea el paso de la corriente. ¿Por qué la bloquea? Bueno, porque las placas no se tocan. Es decir, que si por repulsión ya no pueden entrar más cargas positivas a esta placa, la corriente en este cable y por ende en el otro será 0, es decir, se comporta como un cable roto. No circulará corriente, así que lo voy a borrar para que se pueda pensar mejor. Hay 2 resistencias idénticas, muy sencillo, calculamos la intensidad, será de 3 amperes. Multiplicando el valor de la corriente por el valor de la resistencia, encuentro la caída de voltaje en la resistencia de la izquierda a 30 voltios. Y la caída de voltaje en la resistencia B, 30 voltios. Ok. Aquí tenemos 60 voltios, porque en esta pata tenemos 60 y en esta 0. Así que, ¿qué potencial tenemos? El potencial del punto 1, 60 voltios. Muy bien. Si esta resistencia se comió 30, parece un cuento infantil, ¿cuántos voltios tenemos aquí? El voltaje de este punto, el punto 2, es 30, porque a 60 le saqué 30 voltios. Y sabiendo que esta resistencia come 30 voltios, es decir, que la caída de potencial entre los puntos de sus extremos es 30 voltios, había 30, entonces el potencial 3 es 0, lo cual coincide con que ya es el retorno al negativo de la pila. Bien, así que dijimos que el paralelo está siempre sometido a todos los componentes de un paralelo están sometidos a la misma diferencia de potencial y vimos que tenemos 30 voltios aplicados al capacitor. Si tenemos su capacidad, ¿no? El voltaje aplicado al capacitor y la capacidad, bueno, es de 2 Faraday, no vamos a hacer el cálculo, es C por B y ya tenemos 60 coulombs la carga y encontramos todo lo que podemos calcular, bueno, perdón, salvo la energía y la potencia, pero eso se los voy a delegar.
en este circuito en el cual tenemos resistencias y capacitores. Bueno, realmente no tenemos resistencias y capacitores. Tenemos un ejercicio con interruptor, es decir, que los ejercicios de resistencias y capacitores se comportan, los calculamos igual que un ejercicio con llave, con interruptor me refiero, porque el capacitor se comporta, si omitimos el régimen transitorio, solo tomamos el inicial y el final estacionario, una vez que está cargado el capacitor, es un cable o es una llave cerrada o una llave abierta, y así lo vamos a calcular. No así el proceso intermedio en el cual tenemos exponenciales y tenemos que resolver una ecuación diferencial.